Pensé mucho antes de revelar esto, pero necesitaba hacerlo, me estaba asfixiando. Soy Margarita y trabajo en una tienda de cosméticos en Michoacán. Normalmente aquí no sucede nada extraordinario, pero lo que voy a contar cambió por completo la forma en que veo mi trabajo. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales. Siempre pensé que eran historias para asustar niños o para reírse en fiestas. Pero lo que me pasó me dejó sin respuestas. Recuerdo el primer día en que sentí ese olor extraño. Era una noche normal, haciendo inventario, organizando estanterías, contando productos. De repente, un perfume diferente llenó mis fosas nasales. Era fuerte, penetrante, una mezcla de flores y alcohol que no reconocía de ningún producto de la tienda. Pensé que alguien había derramado alguna esencia o que algún frasco se había abierto por error. Al principio lo ignoré, seguí con mi trabajo, contando labiales, cremas y perfumes, pero el olor no desaparecía. Cada vez que me acercaba a una estantería en particular, se intensificaba. Busqué a mi alrededor algún frasco caído, algún líquido derramado, cualquier explicación lógica. Nada. La estantería estaba completamente vacía. Sentí un escalofrío, pero traté de no asustarme. Respiré hondo y continué con el inventario, pensando que mi mente me estaba jugando una broma. La noche pasó y el olor persistía, pero era más notable en los momentos de absoluto silencio, cuando estaba sola en la tienda. Empecé a recordar historias antiguas sobre la tienda, que una de las vendedoras había muerto allí, años atrás, después de desmayarse mientras hacía inventario nocturno. Un desmayo repentino, decían. Nunca conocí a esa mujer, pero siempre que alguien hablaba de ello, se notaba un escalofrío en su voz. Yo, que nunca me involucraba en rumores, traté de alejar esa idea, pero el olor persistía. A la semana siguiente, empecé a notar patrones. El perfume siempre aparecía en la misma estantería vacía. Cada vez que me acercaba, sentía como si alguien estuviera allí, respirando cerca de mí. Mi mente buscaba explicaciones naturales, ventilación, productos olvidados, limpieza reciente. Pero nada justificaba esa intensidad, esa insistencia. Lo más extraño era que nadie más parecía notarlo. Mis compañeros pasaban cerca y la estantería seguía vacía, sin olor alguno para ellos. Una noche decidí investigar más a fondo. Tomé una linterna pequeña y empecé a examinar cada rincón de la estantería. Nada, ningún frasco escondido, ningún resto de perfume, pero el olor permanecía. Fue entonces cuando noté que parecía reaccionar a mi presencia. Cuanto más me acercaba, más intenso se volvía. Mi corazón se aceleró. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad que me impedía salir corriendo. Comencé a hablar sola, intentando racionalizar. Es algún producto olvidado, alguna esencia derramada. Pero la voz dentro de mí sabía que no era eso. Con el tiempo, descubrí que el olor tenía un horario fijo para aparecer. Siempre durante el inventario nocturno, cuando la tienda estaba vacía y en silencio. A veces parecía que la propia estantería respirara conmigo. Era difícil de explicar sin parecer loca, pero el aire se volvía denso, casi pegajoso, y el aroma penetraba la piel, la ropa, incluso los pensamientos. Trataba de distraerme contando productos, mirando etiquetas, pero el perfume no me dejaba concentrar. En una de esas noches, algo aún más extraño ocurrió. Mientras olfateaba el aire, sentí un movimiento sutil, como si algo rozara mi mano. No había nadie. Mis compañeros estaban afuera y yo estaba sola. Mi primer impulso fue gritar, pero me contuve, temiendo lo que podrían pensar. Respiré hondo y miré la estantería vacía, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando noté que el olor estaba más fuerte en mi mano, como si se hubiera adherido allí. Empecé a investigar discretamente sobre lo que podría causar eso. Perfumes antiguos, restos de fragancias, hasta relatos de fenómenos extraños en tiendas antiguas.
Nada encajaba perfectamente. Sentía que necesitaba respuestas inmediatas, pero al mismo tiempo temía descubrir algo que no pudiera explicar. Cada noche, el aroma se volvía casi un recordatorio de algo que no quería enfrentar. Las semanas pasaron y el perfume continuaba, pero comencé a acostumbrarme a su presencia. Era como una sombra silenciosa, constante pero predecible. Mi rutina nocturna cambió. Siempre revisaba la estantería vacía primero, respiraba hondo y continuaba con mi inventario. Algo dentro de mí decía que esa vendedora todavía estaba allí de alguna manera, y que quizá intentaba comunicarse o simplemente permanecer presente. En una de esas noches, mientras respiraba profundo para calmarme, noté algo aún más extraño. El perfume parecía formar un contorno en el aire, casi como si pudiera dibujar formas. Intenté ver, pero mi vista no captaba nada. Solo sentía el espacio a mi alrededor más denso, más presente. El aroma estaba allí, indeleble, imposible de ignorar. Y esa noche, por primera vez, sentí que quizá nunca podría trabajar en la tienda sin percibir que alguien o algo siempre me estaba observando. Después de esa noche, comencé a notar pequeños cambios en el ambiente. Luces parpadeando de forma irregular, sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo y siempre el perfume insistente. Ya no podía trabajar tranquila. Cada vez que pasaba junto a la estantería vacía, mi cuerpo se tensaba, esperando algún signo, alguna presencia. Traté de hablar con los compañeros, de preguntar si notaban algo, pero nadie parecía percibirlo. Era como si el olor existiera solo para mí, un recuerdo atrapado en el aire. Una vez, mientras organizaba los productos, sentí de nuevo el roce, pero esta vez más fuerte. Mi brazo se erizó por completo. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien, pero la tienda estaba completamente vacía. Respiré hondo y traté de racionalizar. Viento, corriente de aire, pero todo estaba cerrado, silencioso. La sensación de que alguien estaba allí, observando cada gesto, era demasiado real para ignorarla. Empecé a registrar los horarios en que aparecía el perfume. Parecía tener una rutina propia, siempre durante las mismas horas del inventario. Esto me dio una falsa sensación de control, como si al saber cuándo llegaría, pudiera prepararme. Pero cada noche, el aroma se volvía más intenso, más profundo, casi provocativo. Era difícil respirar con normalidad, como si el aire se hubiera vuelto líquido y yo estuviera sumergida en él. Una noche decidí acercarme más a la estantería. Tomé un frasco vacío, pensando que tal vez podría capturar algo, entender de dónde provenía el olor. Coloqué el frasco sobre la estantería y, de inmediato, sentí como el perfume me envolvía la cara. Un escalofrío recorrió mi espalda. El frasco tembló levemente, como si algo estuviera reaccionando. Quise creer que eran reflejos de mi mente, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Al día siguiente, busqué antiguos empleados. Pregunté sobre la vendedora que había muerto allí. Todos tenían recuerdos vagos, pero un detalle llamó mi atención. Decían que ella siempre llevaba un perfume muy fuerte, un aroma de flores y alcohol que nadie olvidaba. Lo que yo estaba sintiendo no era coincidencia, era como si su esencia permaneciera allí, intentando quedarse en el lugar donde trabajaba en vida. Las noches siguientes fueron aún más difíciles. Sentía el perfume incluso a distancia, antes de llegar a la estantería. A veces despertaba sudando, con el aroma impregnado en las sábanas, y tardaba minutos en darme cuenta de que estaba en casa, no en la tienda. Esto comenzó a afectar mi sueño, mi apetito, mi concentración. Sabía que necesitaba encontrar una solución, pero no sabía cuál sería. Una noche, intentando convencerme de que era solo mi mente, le hablé en voz alta a la estantería. «Si estás ahí, solo déjame trabajar en paz». El silencio respondió, pero el perfume, esta vez, se volvió más intenso, casi asfixiante.
Mi corazón se aceleró y comprendí que había cruzado algún límite. Ya no solo sentía su presencia, sino que también me percibía. Empecé a hacer pequeñas anotaciones, como un diario de lo que sucedía. Cada noche, cada olor, cada sensación. Descubrí patrones, pero también detalles inesperados. A veces el perfume variaba, notas más dulces o más amargas, como si expresara un estado de ánimo. Era perturbador y fascinante al mismo tiempo. Me preguntaba si todavía existía de alguna manera allí, o si todo era producto de mi mente cansada. Una noche particularmente silenciosa, escuché un ruido leve, como si algo hubiera caído detrás de mí. Miré rápidamente y no había nada, pero el perfume, esta vez, estaba más cerca de mí que nunca, envolviendo mi rostro, mi cabello, mi ropa. Sentí un frío en la espalda y un nudo en el pecho. Por primera vez pensé seriamente que podría estar en peligro. Algo en esa presencia no era solo recuerdo, no era solo memoria. Parecía querer algo de mí, aunque no sabía qué. Con el tiempo, acepté que no habría explicación lógica para lo que ocurría. No había productos derramados, corrientes de aire ni otra justificación racional. Era algo que existía allí, en la estantería vacía, en el aire, en el aroma, y parecía haber decidido permanecer conmigo. No sabía si debía tener miedo o simplemente aceptar la presencia. Era desconcertante, pero de algún modo familiar, como si la tienda guardara una parte de quien trabajó allí. Con el tiempo, empecé a notar que el perfume no solo reaccionaba a mi presencia, sino también a mis emociones. Los días que estaba ansiosa o triste, se volvía más intenso, casi asfixiante. Los días que estaba tranquila, parecía más suave, casi reconfortante. Esto me confundía aún más. No sabía si estaba imaginando cosas o si realmente había algún tipo de vínculo entre nosotros. Era como si ella comprendiera mi estado y respondiera en consecuencia. Una noche, mientras reorganizaba los productos, sentí el perfume intensificarse de repente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y tuve la sensación de que alguien había pasado detrás de mí. Miré rápido, pero la tienda estaba vacía. Respiré hondo y traté de racionalizar. Viento, corriente de aire, pero nada se movía ni hacía ruido. La sensación de presencia era demasiado real para ignorarla. Empecé a evitar trabajar sola por las noches, pero no siempre era posible. Cada vez que la tienda quedaba en silencio, el perfume aparecía, insistente. Sentía que me observaban todo el tiempo, y no importaba cuántos compañeros estuvieran cerca, nadie más lo percibía. Era solo conmigo, y eso me aislaba, me hacía desconfiar, sin saber en quién confiar. En una noche particularmente silenciosa, algo inesperado ocurrió. Sentí que algo rozaba mi hombro. Grité y me volteé de inmediato, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban frío. El perfume estaba más fuerte que nunca, ocupando todo el espacio de la tienda. Por primera vez pensé seriamente que algo en esa presencia podría ser peligroso. Después de ese episodio, comencé a llevar un pequeño frasco de aceite esencial para intentar neutralizar el olor. Funcionaba parcialmente, pero nunca por completo. El perfume siempre encontraba la manera de aparecer, más persistente, más profundo, casi provocativo. Me preguntaba si estaba intentando comunicarse, si quería que percibiera algo, o si simplemente quería permanecer en la tienda que frecuentaba en vida. Algunos días, notaba que la sensación de presencia se intensificaba cuando estaba triste o preocupada por asuntos personales. Era casi como si compartiera mis emociones, o al menos respondiera a ellas. Empecé a hablar en voz baja con la estantería, explicándole mis pensamientos, intentando establecer algún tipo de diálogo. No había respuesta directa, pero el perfume parecía cambiar de intensidad, de tono, y eso era suficiente para dejarme intrigada y asustada al mismo tiempo. Una noche, mientras hacía inventario, escuché un ruido leve,
como si algo hubiera caído detrás de mí. Miré de inmediato y no había nada. Pero el perfume, esta vez, estaba más cerca que nunca, envolviendo mi rostro, mi cabello, mi ropa. Sentí un frío intenso en la espalda, un nudo en el pecho. Por primera vez lloré en la tienda, sintiendo que no estaba completamente sola. Llegué a aceptar que no habría explicación lógica para lo que sucedía. No había productos derramados, corrientes de aire ni otra explicación racional. Era algo que existía allí, en la estantería vacía, en el aire, en el perfume, y parecía haber decidido quedarse conmigo. No sabía si debía temer o simplemente aceptar su presencia. Era desconcertante, pero también de algún modo familiar, como si la tienda guardara una parte de quien había trabajado allí. Hoy en día, aprendí a convivir con el perfume. Sigo sintiendo miedo, por supuesto, pero también hay una extraña sensación de compañía. Siempre que estoy en la tienda, especialmente por la noche, percibo el aroma fuerte que viene de la estantería vacía. Sé que no puedo ignorarlo, pero tampoco puedo evitarlo. Es como si alguien, o algo, estuviera allí, observando, presente, silencioso, imposible de comprender por completo. A veces pienso en dejar la tienda, huir de ese perfume persistente, pero también sé que mientras esté allí, él seguirá conmigo, y tal vez eso sea lo que ella quiere, que alguien note que, aún ausente, sigue existiendo de algún modo en esa estantería vacía. No sé si algún día sabré qué ocurrió realmente o qué espera de mí. Solo sé que, cada noche, cuando comienza el inventario, siento ese perfume y sé que no estoy sola. ¿Todo bien? Soy Rosa. Trabajo en una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas, en Michoacán, y mi rutina suele ser bastante tranquila la mayoría del tiempo. La tienda está vacía durante la madrugada, y el silencio es casi total, excepto por el zumbido del refrigerador y de la nevera de bebidas. Pero hay algo extraño que pasa todos los días, algo que no logro explicar. El reloj de pared, ese grande y redondo sobre la caja, siempre se detiene a las 2:34. No importa cuántas veces cambien las pilas, simplemente se queda parado a esa hora todos los días. Al principio pensé que era coincidencia, pero ya se volvió imposible de ignorar. Una noche, como de costumbre, me quedé hasta más tarde esperando algún cliente eventual. La tienda estaba tranquila, y yo aprovechaba para organizar productos y limpiar el mostrador. El sonido del ventilador y del aire acondicionado llenaba el lugar, haciéndolo cómodo, aunque un poco monótono. Miré el reloj, y como siempre, las manecillas estaban atascadas en las 2:34. En ese instante, sentí una sensación extraña, como si el aire se volviera más pesado, aunque no había nadie cerca. Entonces se abrió la puerta con el sonido característico de siempre. Un hombre entró. Parecía perdido, dudoso, y sus ojos evitaban mirar directamente hacia mí. Se acercó al mostrador con pasos lentos, y cuando abrió la boca para hablar, su voz temblaba. Pidió un cigarro, nada más. Me extrañó su nerviosismo, pero seguí en automático, tomando el paquete del estante. Esas pequeñas interacciones nocturnas suelen ser silenciosas y rápidas, pero algo en él me dejó inquieta. Cuando le entregué el cigarro, traté de mirarlo más de cerca. Su expresión era difícil de definir, una mezcla de cansancio y miedo, pero no se podía distinguir bien. Algo en su forma de moverse me hizo sentir incómoda. Por un momento, juraría que escuché una respiración distinta, un susurro casi imperceptible. Mi instinto me decía que prestara atención, aunque no pasaba nada más que un cliente comprando un cigarro. Cuando miré de nuevo, ya no estaba, ni dentro de la tienda ni cerca de la salida. El hombre simplemente desapareció. Me quedé parada, sosteniendo el paquete de cigarrillos,
sin saber si reír de nervios o asustarme de verdad. Revisé la puerta, busqué señales de que alguien hubiera salido corriendo, pero no había nadie, solo yo, la tienda silenciosa y el reloj detenido en las 2:34. Por algunos minutos me quedé allí, tratando de racionalizar. Quizás me había confundido, quizás salió y no lo noté. Pero no, la puerta no se movió después de que entró. Todo estaba exactamente igual que antes. Mi corazón latía rápido y una sensación extraña de frío recorrió mi espalda. Era como si algo invisible estuviera allí, observándome. Pero no había nadie más que yo. Decidí seguir trabajando, fingiendo que no pasaba nada. Organicé estantes, revisé las máquinas de café y comprobé los productos cerca de la caja. El reloj seguía inmóvil, sin mostrar señales de vida. No podía dejar de pensar en la expresión del hombre y en el temblor de su voz. Un escalofrío constante me acompañaba, y por unos segundos incluso pensé en cerrar la tienda antes de tiempo. Pero eso era imposible en ese turno. Con el tiempo, me di cuenta de que no era la única. A veces, otros clientes parecían aparecer por un instante, pidiendo algo mínimo, y luego desaparecían sin explicación. Pero ninguno era como el hombre de las 2:34. Él tenía algo específico, una manera extraña de moverse. Cada vez que el reloj se detenía, sentía tensión en el aire, como si el tiempo tuviera un peso distinto, y me preguntaba si era solo coincidencia o si había algo más. Poco a poco, empecé a fijarme en los pequeños detalles de la madrugada. Los sonidos se intensificaban cuando el reloj se detenía, y el ambiente tenía una cualidad extraña, casi congelada. Las luces de la calle parpadeaban de manera peculiar. Las sombras se alargaban donde no deberían, e incluso el aire parecía más denso, difícil de respirar. Intentaba convencerme de que era solo cansancio, pero era imposible ignorar la sensación. Una madrugada, decidí probar algo. Me quedé observando el reloj, esperando el momento exacto. 2:34. Nada pasó durante unos segundos, y entonces se abrió la puerta solo, sin viento, sin ruido exterior. Él entró, tal como la primera vez, sin mirar nada, solo caminó hasta el mostrador y pidió el mismo cigarro, con la misma voz temblorosa. Le entregué el paquete, y al mirar de nuevo, ya no estaba. Solo yo y el reloj, detenido, como siempre. Después de ese episodio, empecé a preguntarme si alguien más se había dado cuenta de eso. Pregunté a compañeros que trabajaban en otros turnos nocturnos, pero nadie parecía recordar algo parecido. Algunos se reían, pensando que estaba inventando. Otros simplemente cambiaban de tema. Eso solo aumentó mi sensación de extrañeza, como si yo fuera la única consciente de lo que pasaba en esa tienda. Intenté registrar mentalmente cada detalle, la manera en que entraba, el tono de voz, la ropa simple y oscura, la mirada perdida. Todo se repetía con una precisión aterradora. Todas las noches que el reloj se detenía, era como si estuviera atrapado en ese instante, exactamente a las 2:34, sin memoria de antes ni después. Pensar en eso me inquietaba, pero también me daba curiosidad, como si hubiera algo que necesitara comprender. Una noche, decidí grabar discretamente con mi celular. Lo puse sobre el mostrador, apuntando hacia la puerta y el reloj. No esperaba nada extraordinario, solo quería confirmar que mi mente no me jugaba una broma. El video parecía normal durante toda la madrugada, hasta que el reloj se detuvo de nuevo. A las 2:34 la puerta se abrió. Él entró, tomó el cigarro y en segundos desapareció. Cuando revisé la grabación, no había nada, ninguna sombra, ningún movimiento, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé sin palabras por unos minutos. El corazón me latía rápido y la respiración se me hacía pesada. Era imposible explicar aquello. Él había estado allí, había hablado conmigo, pero la cámara no registró nada. Intenté convencerme de que era una falla del aparato,
pero ya había probado con varios celulares, cámaras de seguridad antiguas y modernas, y el resultado siempre era el mismo. Era como si él no perteneciera a nuestro mundo. Empecé a prestar atención a otros detalles, pequeñas señales que coincidían con el momento en que el reloj se detenía, luces parpadeando, pasos que desaparecían antes de llegar hasta mí, sombras escapando de la visión periférica. Todo parecía relacionado con él, como si todo el entorno se ajustara para que su aparición fuera posible. Sentía miedo, pero al mismo tiempo, una extraña necesidad de no apartar la mirada, como si él exigiera que lo percibiera. Algunos días después, llegué más temprano para el turno nocturno, intentando prepararme mentalmente. Me preguntaba si sería mejor avisar a alguien o simplemente ignorar todo y esperar que pasara. Pero durante el día me di cuenta de que nada podía prepararme para la sensación de cuando el reloj se detenía. Era como si el tiempo se congelara y mi percepción se alterara. Cada segundo parecía durar minutos y la respiración se volvía lenta y pesada. Esa madrugada, nuevamente a las 2:34, él entró. No pidió un cigarro. Se quedó simplemente parado en medio de la tienda, inmóvil, mirando hacia mí. El silencio era absoluto y pesado. Quise hablar, pero no pude. Mi cuerpo estaba tenso, como si algo invisible me impidiera moverme. Entonces, de repente, desapareció. Las luces volvieron a la normalidad y el reloj, inexplicablemente, comenzó a andar hacia atrás, marcando 2:33, 2:32, 2:31, hasta detenerse nuevamente. Después de esa noche, sentí que algo en mí había cambiado. No podía dormir bien y aún fuera de la tienda sentía que me observaban. En casa, a veces me despertaba en medio de la madrugada y el reloj digital marcaba 2:34 exactamente. Empecé a pensar que el problema no era la tienda, era yo, que de alguna manera estaba ligada a ese instante, a esa hora que se repetía sin explicación. Intenté cambiar de turno. Pedí trabajar solo durante el día, pero el dueño se negó. Dijo que nadie quería hacer el turno nocturno y que yo era la empleada más responsable. Acepté, aunque sin muchas ganas. Desde entonces, cada noche se siente más pesada. A las 2:34, el reloj siempre se detiene, y aunque él no aparezca, siento su presencia cerca, observándome, como si esperara el momento exacto para volver. A veces pienso que debería dejar el trabajo, pero algo me retiene. Es como si esa hora se hubiera vuelto parte de mí. No sé si es curiosidad, miedo o algo que no puedo nombrar. Tengo miedo de que, si me voy, él me siga, buscando repetir lo que comenzó allí. O peor, que ya esté conmigo, aunque no lo vea. Hace unos días, una nueva compañera empezó a trabajar conmigo. No le conté nada, no quería asustarla, pero a la tercera noche, me llamó pálida y me preguntó por qué el reloj siempre se detenía a la misma hora. Cuando miré, eran las 2:34. Antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió sola. No había viento, no había nadie. Y la voz de él, temblorosa, familiar, resonó muy cerca de mi oído. Un cigarro, por favor. No sé qué va a pasar a partir de ahora. He tratado de convencerme de que es algo que mi mente creó, fruto del cansancio y de las noches sin dormir. Pero cada madrugada, cuando el reloj marca las 2:34, siento el mismo frío en la piel y el mismo peso en el aire. Sigo trabajando en la misma tienda, en el mismo turno, y el reloj, a pesar de todos los intentos, continúa deteniéndose, esperando a que él regrese. A veces me pregunto si alguien más lo verá algún día, o si todo esto es solo algo que yo estoy atrapando. Las noches se vuelven más largas y silenciosas, y cada sonido parece tener un significado que no comprendo. He intentado hablar con amigos sobre esto, pero la mayoría me mira con incredulidad. No me culpo. Yo misma me siento atrapada entre el miedo y la incredulidad, sin poder explicarlo.
Hay noches en que siento que él está justo detrás de mí, aunque la tienda esté vacía. Escucho el roce de sus pasos y aunque no puedo verlo, sé que está allí, siempre esperando el momento. He pensado en dejar el trabajo, mudarme, desaparecer de ese lugar, pero algo dentro de mí me detiene, como si la hora exacta me hubiera marcado de alguna manera, haciendo imposible alejarme. Cada vez que el reloj se detiene, siento que el tiempo se congela y que algo invisible me rodea. La sensación de peligro es real y tangible, aunque nadie más la perciba. No hay explicación lógica. Pilas nuevas, relojes nuevos, cámaras de seguridad. Nada cambia. Todo sigue igual, como si el tiempo tuviera un instante específico al que nadie puede escapar. Y aquí estoy, noche tras noche, frente al reloj, esperando, sin saber si él volverá o si yo estoy destinada a esperar para siempre. Tengo 31 años y vivo en Michoacán con mi hijo Diego, que tiene 5 años. Siempre he intentado criarlo de la mejor manera, pero en los últimos meses he vivido noches que no consigo explicar. Todo comenzó de manera muy sutil, pero se fue volviendo cada vez más extraño. Cada noche es igual, y aunque parece una locura, no puedo ignorarlo. Intento mantener la calma por Diego, pero a veces siento un miedo que no puedo controlar. Trabajo durante el día y siempre llego cansada, esperando solo tener una noche tranquila. Pero no es eso lo que sucede. Al principio, solo eran timbres en el intercomunicador alrededor de las 23:00. Pensaba que eran vecinos o algún error, así que no contestaba. Pronto me di cuenta de que no era normal. Cada vez que sonaba el intercomunicador, una voz infantil susurraba algo que no lograba entender bien. Parecía distante, casi apagada, pero siempre insistente. Diego dormía tranquilo en su cuarto y yo trataba de fingir que no pasaba nada, pero el frío en la espalda era inevitable. Era imposible no escucharlo, porque la voz tenía una claridad inquietante. Yo colgaba rápido, tratando de no reaccionar. Después de algunas noches, comencé a entender lo que decía la voz. Siempre pedía jugar con Diego. Al principio pensé que era alguna broma de un niño del vecindario o incluso de algún vecino haciendo travesuras. Me reía sola, pero la risa no duraba mucho. Algo dentro de mí decía que no era normal, que algo no estaba bien. Cada vez que colgaba el intercomunicador, quedaba un silencio pesado, y Diego seguía durmiendo, ajeno a que alguien intentaba alcanzarlo de forma extraña. Observé por algunos días. Noté que el timbre sonaba siempre a la misma hora, casi como si estuviera programado. Eso me asustó de verdad. Comencé a cerrar todas las puertas y ventanas antes de dormir, revisando si había algún acceso vulnerable. Aún así, el intercomunicador seguía sonando. La voz infantil seguía pidiendo jugar. Era un sonido que no tenía nada de gracioso o inocente. Era insistente, casi suplicante. Pasé noches despierta, pensando en cómo proteger a mi hijo, pero sentía una sensación creciente de impotencia. Una noche, llegué a grabar la voz del intercomunicador. La escuché de nuevo al día siguiente y sentí el estómago darme vueltas. Era claramente una voz de niño, pero algo en el tono, en la manera de decir el nombre de mi hijo, era extraño. Intenté racionalizar. Pensé que podrían ser vecinos jugando demasiado, pero conozco bien la vecindad, y no había niños despiertos tan tarde, mucho menos capaces de imitar la voz de mi hijo. Con el paso de las semanas, los timbres aumentaron en frecuencia. Algunas noches sonaban 2 o 3 veces antes de las 23:00, siempre terminando alrededor de la misma hora. Empecé a estar ansiosa antes de dormir, revisando cada rincón de la casa, cada cerradura, cada detalle. Parecía que algo o alguien quería que notara cada cosa. A veces sentía que cada noche sería una prueba de resistencia y no sabía cuánto tiempo podría soportar. Una noche,
Decidí enfrentar la situación directamente. Tomé el celular y fui hacia la puerta de la calle, mirando por la mirilla. No vi nada, solo el patio oscuro y vacío. Respiré profundo, intentando convencerme de que era imaginación, pero entonces escuché el susurro de nuevo, cerca del intercomunicador. «Juega conmigo, Diego». Mi cuerpo se paralizó. La voz parecía más cercana, más intensa. Quise huir, pero necesitaba proteger a mi hijo. Esa misma semana, noté algo aún más extraño. Diego empezó a hablar de un amigo que viene por la noche a jugar conmigo. Al principio pensé que lo inventaba, pero la manera en que describía detalles que yo no había contado. El color de la ropa, los pasos en el patio, el susurro del intercomunicador. Nunca hablaba de eso durante el día, siempre de noche, como si escondiera algo. Mi miedo creció, pero traté de mantener la calma por él. Intenté buscar explicaciones racionales. Pregunté a los vecinos, revisé las cámaras del condominio, hasta pensé en problemas eléctricos o interferencia en el intercomunicador. Nada, todo parecía normal. La frustración empezó a mezclarse con el miedo. A veces sentía que alguien o algo quería ponerme a prueba, hacerme perder la paciencia, perder el control, pero tenía que ser fuerte por Diego. Una noche, mientras Diego dormía, escuché nuevamente pasos suaves en el patio, pero esta vez eran diferentes. Más lentos, más firmes, y parecían acercarse a la puerta. Me quedé paralizada, sin saber si debía correr a él o solo observar. Entonces escuché la puerta de la calle abrirse sola. Mi corazón se disparó. Corrí al cuarto de mi hijo y lo encontré durmiendo, como si nada hubiera pasado, pero sabía que algo había ocurrido allá afuera. Después de aquella noche, empecé a quedarme despierta hasta más tarde, esperando que sonara el intercomunicador de nuevo. Instalamos cerraduras extra en la puerta de la calle, y aún así, no podía dormir tranquila. Cada ruido me mantenía en alerta. El viento golpeando la ventana, la madera crujiendo, cualquier paso lejano parecía amplificado. Comencé a registrar todo. Horarios de los timbres, sonidos en el patio, pequeños cambios en la casa. Parecía que algo o alguien quería que notara cada detalle. Una noche, decidí enfrentar la situación de frente. Tomé una linterna y fui hasta la puerta de la calle, quedándome observando. No había nada, solo el patio oscuro y silencioso. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era paranoia, pero entonces escuché el susurro otra vez, claro e insistente. «Diego, juega conmigo». Estaba tan cerca que sentí el aire cambiar a mi alrededor. Corrí de regreso al cuarto, cerrando la puerta detrás de mí, sintiendo el corazón casi salirse del pecho. A la mañana siguiente, con el sol iluminando la casa, intenté racionalizar todo. Limpié el patio, revisé la tranca del portón y traté de explicarme que era solo mi mente cansada. Pero algo me decía que no era imaginación. Las huellas todavía estaban allí, pequeñas, precisas, como si alguien realmente hubiera salido por la puerta, jugando con mi hijo invisiblemente. Mi agotamiento se mezclaba con el miedo constante. Empecé a dormir con Diego más cerca de mí, sosteniendo su mano, revisando cada rincón antes de cerrar los ojos. Pero aún así, el intercomunicador sonaba, la puerta se abría y las huellas continuaban apareciendo. Sentía que alguien estaba jugando conmigo, probando mis límites. A veces me encontraba mirando el portón sin motivo, esperando escuchar pasos, incluso de día. La sensación de vigilancia nunca desaparecía. Una noche, no pude más con la curiosidad. Salí del cuarto con una linterna y me acerqué al portón. No había nadie, solo el patio oscuro y silencioso. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Pero entonces escuché el susurro, claro y firme. «Diego, juega conmigo». Me quedé paralizada. Corrí al cuarto y abracé a mi hijo, intentando protegerlo de lo que fuera que estaba afuera. Al día siguiente, Diego parecía normal, como si nada hubiera pasado. Jugaba, comía, reía. Intenté no mostrar miedo, pero por dentro estaba destrozada.
No sabía si había soñado, si había entrado en pánico, si realmente lo había visto volver de la nada. Limpié el patio de nuevo, pero las huellas estaban allí, mezcladas con las mías. En ese momento entendí que algo o alguien estaba cruzando esa puerta cada noche. Instalé una cadena adicional, puse un candado y hasta una silla apoyada contra la puerta, pero nada importaba. A las 23:00 el intercomunicador sonó de nuevo. Esta vez no contesté. Me quedé abrazada a Diego, fingiendo que no escuchaba. El sonido continuó por minutos, hasta que se detuvo de repente. Pensé que había terminado, pero entonces sonó una última vez, y una voz diferente, más grave, dijo: «Ya sabe el camino». Desde esa noche, no hemos dormido tranquilos. Nos mudamos de casa, todavía en Michoacán, y aún así, a veces el intercomunicador suena alrededor de las 23:00. Nunca contesto. Diego ya no habla del niño del portón, pero a veces me despierto en medio de la noche y lo veo sentado en la cama, mirando por la ventana, como si esperara a alguien. Cuando le pregunto qué ocurre, solo responde: «Nada, mamá. Lo escuché llamarme. No sé ya qué es real y qué coincidencia». Intento seguir con la vida, pero cada noche, cuando el reloj se acerca a las 23:00, mi cuerpo entra en alerta. Siento como si algo todavía nos buscara. A veces juro escuchar pasos pequeños cerca de la puerta o un leve toque en el portón. Quizá estoy volviéndome loca, o quizá, en algún lugar oscuro, un niño aún está esperando a que Diego salga a jugar otra vez. Hola, soy Alejandra. Trabajo limpiando oficinas en Michoacán. Y hace unas semanas empecé en un edificio que quedó cerrado después de que la empresa quebrara. Es extraño, porque todos los días que entro parece que alguien acaba de salir. Las sillas están alineadas, el café en la máquina aún fresco, como si lo hubieran hecho hace poco. Al principio pensé que era algún tipo de mantenimiento secreto, pero nadie aparece jamás. Todos los días llego temprano, antes del horario acordado, para preparar todo. Barro el piso, limpio los escritorios y organizo los papeles que aún quedan tirados. Es un edificio silencioso. Solo se escucha el viento entrando por las rendijas de las ventanas. A veces pienso si alguien me está observando desde lejos, pero nunca veo nada. El lunes pasado, llegué unos 10 minutos antes de lo normal. La luz del sol todavía entraba por las ventanas grandes y se reflejaba en las paredes blancas. Me puse el delantal y empecé a limpiar el mostrador de recepción. Fue entonces cuando noté algo extraño. Los reflejos en las ventanas parecían mostrar personas sentadas trabajando, escribiendo en computadoras que no existen. Miré 2 veces, pensando que era solo mi cansancio o algún efecto de la luz. Pero la sensación de que alguien estaba allí detrás del vidrio era muy fuerte. Volví a limpiar, pero no podía concentrarme. Cada vez que me acercaba a una ventana, veía el mismo reflejo. Gente caminando por los pasillos, hablando por teléfono, revisando archivos. Intenté llamar a alguien, pero el edificio estaba completamente vacío. Ni empleados, ni guardias, ni visitantes. Solo yo y el eco de mis propios pasos. Empecé a sentirme rara, como si estuviera siendo observada todo el tiempo. Cada movimiento mío parecía hacer que los reflejos desaparecieran por unos segundos, solo para volver inmediatamente después. Al día siguiente, llegué a la misma hora y encontré exactamente lo mismo. El café estaba fresco, las sillas perfectamente alineadas, y de nuevo, los reflejos de personas trabajando en el vidrio. Empecé a preguntarme si eso era algún tipo de memoria del edificio, algún resto de cuando todavía funcionaba. Pero parecía demasiado real para ser solo imaginación. Pasé días intentando ignorarlo, diciéndome que era cansancio o un truco de la luz. Pero siempre que entro antes de la hora, los reflejos aparecen. Una vez, juro que vi a alguien levantarse y mirarme directamente, aunque cuando me movía no había nadie.
Mi corazón se acelera solo de recordarlo. Empecé a fijarme en los detalles, ropa que no pertenece a nadie que conozco, voces bajas que parecen murmuros de reuniones y gestos tan naturales que es imposible creer que no haya nadie allí. Cada vez que me acerco, los reflejos se mueven de manera coordinada, como si fueran vidas independientes sucediendo al otro lado del vidrio. Una mañana, mientras limpiaba la sala principal, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré por la ventana y vi una figura parada justo detrás de mí, reflejada en el vidrio. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo yo, sola, en la oficina silenciosa. Mi corazón latía acelerado y sentí ganas de salir corriendo, pero tenía que terminar mi trabajo. Desde entonces, ya no puedo entrar al edificio temprano sin sentir miedo. Traté de hablar con otras personas que trabajaron allí, pero nadie notó algo parecido. Es como si el edificio guardara memorias propias, escenas repetidas de una rutina que terminó. Cada día que paso allí, me convenzo más de que no solo estoy limpiando mesas y pisos, sino siendo testigo de fragmentos de algo que ya no existe. Una de las cosas más extrañas es que, incluso después de limpiar todo, siempre parece que algo ha sido usado hace poco. A veces veo un bolígrafo en el suelo como si alguien lo hubiera dejado caer. Otras veces, los papeles están ligeramente desordenados, como si alguien los hubiera hojeado. No hay explicación racional, pero es imposible ignorarlo. Empecé a llevar mi celular conmigo para intentar registrar algo. Grabé algunas veces el reflejo de las ventanas, pero cuando reviso los videos en casa, todo aparece normal. Ninguna persona, ningún movimiento. Es como si la cámara no captara lo que puedo ver con mis propios ojos. Esto solo aumenta mi inquietud. Otro día, decidí hablar en voz alta para probar si alguien respondería. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Nada. Solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes del edificio vacío. Pero, de repente, sentí como si algo se moviera detrás de mí, un leve soplo en el cuello. Me giré despacio, pero nuevamente no había nada. Comencé a darme cuenta de que los reflejos cambian según mi estado de ánimo. Cuando estoy tranquila, parecen casi normales, personas escribiendo y conversando. Pero si me pongo nerviosa o asustada, los gestos se vuelven bruscos, las voces más fuertes, como si percibieran mi miedo. Esto me pone aún más tensa cada mañana. Decidí intentar ignorarlos por completo, limpiar sin mirar las ventanas, pero no puedo. El reflejo siempre llama mi atención y, inevitablemente, mi mirada se dirige hacia él. Es como si una fuerza invisible me obligara a observar, a ser testigo de esa rutina fantasma que insiste en repetirse. Una mañana, noté que las figuras me miraban directamente, todas al mismo tiempo. Me quedé paralizada, sosteniendo el paño de limpieza con fuerza. Todo mi cuerpo temblaba. No sé si fue impresión mía, pero parecía que esperaban algo de mí, algún gesto, alguna señal, y yo no sabía cómo reaccionar. Me di cuenta de que los reflejos son demasiado detallados. Puedo ver expresiones, pequeñas interacciones, gestos que nadie haría si fuera solo un reflejo común. Una mujer parecía escribir algo rápidamente. Un hombre se levantaba y se sentaba, miraba papeles. Cada movimiento parecía cargado de intención, como si tuvieran conciencia propia. Comencé a preguntarme si me estaba volviendo loca. De camino a casa repasaba cada detalle, intentando encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Todo estaba grabado en mi memoria con una claridad casi desconcertante, diferente a cualquier sueño o ilusión que hubiera tenido. Un día, decidí probar algo arriesgado. Entré al edificio sin encender la luz, solo con la claridad del sol. Los reflejos continuaban allí como si no notaran el cambio, pero noté algo nuevo. Algunas figuras empezaron a alejarse de sus escritorios y mirar en mi dirección, aunque no hubiera espacio físico para que estuvieran realmente allí.
Fue en ese momento cuando sentí verdadero miedo. Mi cuerpo temblaba y tuve que apoyarme en la pared. Nunca creí en fantasmas o espíritus, pero allí, viendo esos reflejos comportarse de manera independiente, empecé a cuestionarlo todo. Ya no podía racionalizar. Solo sentía que algo estaba vivo en el edificio, algo que no pertenecía a este mundo, pero que insistía en existir allí. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada recordando las miradas de las figuras en el vidrio, tan fijas, tan presentes. Parecían observarme desde un lugar al que yo no podía acceder. Al día siguiente pensé en rechazar el trabajo, pero el dinero me hacía falta. Me dije a mí misma que sería mi último día allí. Llegué más tarde a propósito para evitar la hora en que los reflejos solían aparecer. Pero, para mi sorpresa, el café estaba caliente, el aroma era reciente y las sillas estaban otra vez en su sitio. Todo igual. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. Aunque quería irme, algo me hacía quedarme. Decidí subir al piso de arriba, donde nunca había ido. El ascensor estaba fuera de servicio, así que subí por las escaleras, escuchando el eco de mis propios pasos. Cuando llegué, vi que el piso estaba cubierto de polvo, lleno de escritorios tapados con sábanas. Pero en el reflejo de las ventanas se veía lo contrario: personas caminando, risas, vida. Me quedé quieta, observando aquello suceder ante mí. Las figuras se movían con naturalidad. Algunas incluso pasaban cerca de la ventana, tan próximas que podía ver los detalles de su ropa. En el reflejo, todo estaba iluminado, vivo, como si el edificio aún estuviera en funcionamiento. Pero a mi alrededor solo había silencio y polvo. De repente, me di cuenta de que una de las figuras del reflejo estaba parada justo donde yo estaba. La mujer me miraba seria, con una expresión que parecía atravesar el vidrio. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado. Cuando estuve a pocos centímetros de la ventana, vi sus labios moverse, como si dijera algo, pero no pude oírlo. La mujer levantó la mano y por un instante tuve la impresión de que su gesto imitaba el mío. Hice lo mismo, casi sin pensar, y el reflejo reaccionó con un leve retraso. La sensación fue tan real que di un paso hacia atrás. Sentí una oleada de frío recorrerme el cuerpo y tuve que salir de allí de inmediato. Bajé corriendo las escaleras, con el sonido de mis pasos resonando por las paredes. Cuando llegué a la planta baja, la luz parecía distinta, más débil. Fui directo hacia la puerta, pero no se abría. Tiré varias veces y nada, como si el edificio no quisiera dejarme salir. Empecé a gritar, pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Me apoyé contra la pared, tratando de respirar. Fue entonces cuando escuché voces que venían del piso de arriba. Parecían conversaciones, risas, pasos, las mismas voces que veía reflejadas en los vidrios. El sonido iba aumentando, acercándose a las escaleras. Yo estaba paralizada, sin saber qué hacer. Pocos segundos después, escuché el ruido de una silla arrastrándose en la sala principal. Cuando miré hacia el vidrio, vi nuevamente a las personas en el reflejo. Solo que ahora estaban quietas, todas mirando en la misma dirección, hacia mí. Fue el momento más aterrador de mi vida. De pronto, las luces se apagaron. Quedé en completa oscuridad, escuchando solo el sonido distante del café goteando en la máquina, como si estuviera preparándose otra vez. Corrí hacia la puerta, golpeé con fuerza y finalmente logré abrirla. Cuando salí, el aire fresco del exterior casi me hizo llorar de alivio. Pero antes de cerrar la puerta, miré hacia atrás y vi, en el vidrio, una última imagen. Mi propio reflejo, pero sonriendo, aunque yo no estaba sonriendo. Desde aquel día, no he vuelto a entrar al edificio antes de la hora acordada. Cada vez que paso cerca, siento un nudo en el estómago y la necesidad de no mirar las ventanas. A veces me pregunto si los reflejos siguen ahí,
repitiendo su rutina fantasmal sin que nadie los vea. He intentado hablar con otras personas sobre lo que vi, pero nadie cree en estas cosas. Me miran como si fuera una exagerada o estuviera inventando historias. Pero yo sé lo que vi, lo siento en cada recuerdo, en cada detalle que quedó grabado en mi memoria. A veces me pregunto si era un edificio encantado o si simplemente estaba viendo ecos de la vida que una vez existió allí. Lo único cierto es que la experiencia me cambió. Ya no miro los reflejos de la misma manera, y cada vidrio que refleja luz me pone en alerta. Incluso después de semanas, sigo recordando los gestos, las miradas, los movimientos de esas figuras que no estaban allí, pero que eran tan reales. A veces, siento que me observan incluso cuando estoy lejos, como si el edificio me hubiera marcado de alguna manera. No sé si alguna vez entenderé lo que realmente pasó allí. Lo único que sé es que lo que vi fue demasiado concreto para ser un sueño, pero demasiado imposible para ser real. Y cada vez que pienso en ese reflejo sonriendo, siento que todavía me está esperando, aunque no pueda verlo. Mi hija y yo siempre nos hemos llevado bien. Tengo 28 años y ella 5. Trabajo la mayor parte del día y, después del trabajo, siempre trato de llevarla al parque cercano a casa. Es un hábito que creamos sin pensarlo mucho, solo para pasar tiempo juntas. Le encanta correr, trepar los juegos y, sobre todo, columpiarse. Ese día llegamos alrededor de las 6 de la tarde. El sol ya estaba bajo, pero aún se podía disfrutar. Ella corrió directo al columpio, como siempre, mientras yo me sentaba en un banco cercano, mirando el celular de lejos, solo observando. Todo parecía normal, como siempre. Comenzamos a jugar y yo la empujaba en el columpio. Ella reía, gritaba de alegría, y yo reía con ella, aunque cansado del trabajo. En un momento, se detuvo y dijo que quería intentar sola. Dudé un poco, pero insistió, diciendo que quería mostrarme algo. Suspiré y me acerqué al columpio para no quedarme demasiado lejos. Mi hija tenía un carácter decidido cuando quería algo, y sabía que discutir no servía de nada. Se subió sola al columpio, agarrando las cadenas con fuerza, y comenzó a mecerse lentamente. Sonreí para animarla, y di unos pasos hacia atrás, solo observando. La tarde estaba tranquila, sin viento, y el columpio se movía de manera constante, impulsado únicamente por las patitas pequeñas. Estaba a punto de distraerme con el celular de nuevo, cuando algo llamó mi atención. Un segundo columpio, vacío, comenzó a moverse. Lentamente, casi imperceptible, pero claramente. Miré alrededor, buscando a alguien que hubiera llegado, a algún niño o adulto pasando, pero no había nadie. El viento estaba quieto, las hojas de los árboles no se movían. Mi corazón dio un salto y me quedé allí, sin saber si estaba viendo bien. Me acerqué más, despacio, intentando entender lo que sucedía. Mi hija seguía en su columpio, pero ahora con una sonrisa diferente, un poco tímida y un poco triste. Y fue entonces cuando dijo, ella también perdió a su papá. Mi voz se quedó atrapada en la garganta y miré el columpio que se movía solo. No había nadie allí, pero el movimiento era real, firme, como si un niño estuviera ocupando ese lugar. Me senté en el banco más cercano, intentando calmar la respiración, porque un frío recorrió mi columna. Mi hija se detuvo y me miró, como esperando que dijera algo. ¿Quién es ella?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Solo movió ligeramente la cabeza y dijo que era una niña que también había perdido a su papá. Un silencio extraño se apoderó del parque. Me quedé allí, sin saber si era correcto o seguro reaccionar. Todo parecía normal a nuestro alrededor. El cielo aún claro, el suelo seco, ningún sonido excepto el columpio vacío y la risita baja de mi hija. La sensación de incomodidad era innegable.
Algo allí no estaba bien. Intenté racionalizar, pensé que tal vez el columpio se movía por un fallo mecánico, pero la presencia de algo o alguien era imposible de ignorar. Mi hija señaló discretamente el otro columpio y dijo, «Le gusta columpiarse así». Su voz era calmada, sin miedo, pero la forma en que lo dijo me dejó un nudo en la garganta. No sabía si acercarme, alejarla de ahí o simplemente observar. Respiré hondo y traté de tomar su mano, pero no quiso soltar las cadenas del columpio. Cada balanceo que daba, el otro columpio parecía imitar, casi en sincronía, pero nunca exactamente igual. Era como si la niña invisible respondiera a los movimientos de mi hija. Mi corazón latía rápido, pero no quería asustarla. Intenté decir algo ligero, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Mi mente buscaba explicaciones plausibles, pero ninguna tenía sentido. Finalmente, cuando disminuyó la velocidad y se bajó del columpio, me acerqué para abrazarla. Me miró y dijo, «Se irá ahora, pero vuelve mañana». La mezcla de inocencia y seriedad en su tono me dejó sin palabras. La tarde terminó como si nada hubiera pasado, pero la sensación extraña me acompañó todo el camino a casa. No podía sacar de mi cabeza la imagen del columpio vacío moviéndose solo, y la certeza de que mi hija realmente había visto a alguien. Al llegar a casa, traté de actuar con normalidad, preparar la cena y bañar a mi hija. Pero mis pensamientos no dejaban de volver al parque. Cada detalle parecía más extraño al revivir la escena. El columpio vacío, el movimiento perfecto, la sonrisa triste de mi hija, todo parecía demasiado real para ser solo imaginación de una niña. La puse a dormir, leyéndole cualquier cuento. Estaba tranquila, como si nada hubiera pasado, pero de vez en cuando miraba hacia la puerta con la misma seriedad. Antes de apagar la luz, me susurró, «Ella me esperará mañana en el columpio». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero intenté reír como si solo fuera fantasía infantil. Me acosté después de que ella se durmió, pero no podía cerrar los ojos. La sensación de que alguien estaba ahí, observándonos, no desaparecía. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación cansada del día, pero la imagen del columpio moviéndose solo no me dejaba en paz. Al día siguiente, después del trabajo, fuimos de nuevo al parque. Mi hija corrió directo al columpio como si nada hubiera pasado. Me quedé en silencio, con el corazón apretado, sin saber qué esperar. Observé cada detalle, cada sonido a nuestro alrededor, pero todo parecía normal. Comenzó a balancearse sola y noté que el otro columpio se movía otra vez. Esta vez, todo mi cuerpo se heló. No había viento, nadie cerca, pero el movimiento estaba allí, firme, como si respondiera a mi hija. Mi hija sonrió y dijo de nuevo, «Ella también perdió a su papá». La misma frase, con el mismo tono tranquilo, pero cargada de algo que no lograba identificar. Intenté preguntar más, pero solo movió la cabeza, como diciéndome que no insistiera. Un miedo y curiosidad mezclados me dominaban. Miré a mi alrededor, analizando cada sombra, cada espacio vacío, buscando alguna explicación racional. Pero cuanto más miraba, más extraño parecía todo. La sensación de presencia era real, y mi hija parecía comunicarse con ella de manera natural. El día transcurrió sin más incidentes, pero el parque, el columpio y aquella frase quedaron grabados en mi mente. En el camino de regreso a casa, traté de conversar sobre otras cosas, y mi hija respondía, pero de vez en cuando me miraba con esa mirada seria, recordándome lo que había pasado. Durante la noche, intenté buscar en internet experiencias similares, historias de niños viendo cosas que los adultos no perciben. Nada encajaba con lo que habíamos vivido. Pero la certeza de que algo había ocurrido conmigo y mi hija era innegable. A la mañana siguiente, sentí que no podíamos ignorar lo que pasaba.
Preparé a mi hija y fuimos de nuevo al parque. Al acercarnos vi que el columpio vacío ya se movía. Esta vez no pude ignorarlo. La presencia era concreta, innegable. Me quedé parado, sin saber si debía acercarme o simplemente observar. Mi hija parecía completamente tranquila, balanceándose y riendo, hablando con alguien que yo no podía ver. No me atreví a llamarla, temiendo interrumpir algo que para ella era normal, pero que me mantenía en alerta máxima. Después de unos minutos, dijo: «Le gusta que venga todos los días». Mi respiración se detuvo. Su tono era inocente, pero había una certeza en esas palabras que me hizo estremecer. ¿Cómo podía una niña hablar así de alguien que no existía? Intenté disimular mi incomodidad y seguí observando. El columpio vacío todavía se movía en sincronía con el de ella, pero ahora parecía más vacilante, como si intentara seguirle el ritmo. No entendía nada. Por dentro, mi instinto me decía que debía agarrar a mi hija y salir corriendo, pero algo dentro de mí también quería ver hasta dónde llegaría aquello. «No se asusta conmigo», comentó mi hija, riendo bajito. La miré sin saber cómo reaccionar. Su naturalidad me asustaba casi tanto como el columpio vacío. Era imposible no sentir que algo fuera de lo común estaba pasando, algo que yo no podía explicar. El tiempo pasó rápido, aunque parecía que estábamos allí horas. Mi hija se bajó del columpio, se arregló la ropa y me sonrió. «Estará bien hasta mañana». La mezcla de alegría y determinación en su rostro me dejó con el corazón apretado. ¿Cómo protegerla de algo que no podía ver ni entender? Regresamos a casa y el silencio en el auto era pesado. Mi hija estaba tranquila, cantando bajito, pero no podía sacar de mi cabeza la imagen del columpio vacío. Por la noche, antes de dormir, me senté junto a la cama de mi hija, intentando hablar de otras cosas, pero ella me interrumpió. «Ella me espera mañana. ¿Quieres ver cómo me balanceo?». Suspiré, incapaz de ocultar mi preocupación. Le pregunté si no prefería jugar en otro lugar, pero negó con la cabeza, decidida. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. El día parecía común, pero mi corazón estaba pesado. Preparé a mi hija y nos dirigimos al parque. Al acercarnos, vi el columpio vacío moviéndose nuevamente. Esta vez no podía ignorarlo. La presencia era evidente. Mi hija se subió al columpio y sonrió. Está feliz de que volví. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía cómo reaccionar. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir llevándola o simplemente salir corriendo de allí? Pero cada vez que pensaba en irnos, veía su sonrisa y sentía que debía confiar en que nada malo pasaría. Me quedé unos pasos atrás, observando cómo ella se balanceaba, mientras el otro columpio seguía moviéndose solo, como si respondiera a cada movimiento de mi hija. La sensación de que algo invisible nos acompañaba era intensa, pero mi hija parecía completamente tranquila, como si todo fuera normal para ella. De repente, mi hija se detuvo, bajó del columpio y me miró con esa mirada seria que ya conocía. «Ella se va ahora, pero vuelve mañana». Sentí un nudo en la garganta. Intenté sonreír para tranquilizarla, aunque por dentro estaba lleno de dudas y miedo. ¿Quién era esa niña? ¿Y qué quería de mi hija? Caminamos de regreso a casa en silencio. Mi hija estaba feliz, como si nada extraño hubiera pasado, pero yo no podía dejar de pensar en el columpio vacío moviéndose por sí mismo. La imagen se repetía en mi mente, imposible de ignorar. Esa noche, mientras ella dormía, me senté frente a la ventana del cuarto y miré hacia el parque a lo lejos. No había nadie, solo los columpios quietos y el viento que ya había cesado. Sin embargo, la sensación de que algo nos observaba no desapareció. No sé qué pasará mañana. No sé si volverá a aparecer, ni qué significa todo esto. Solo sé que mi hija y yo seguimos unidas y que de alguna manera esa niña invisible ya forma parte de nuestra rutina.
A veces, las cosas que no podemos explicar son las que más dejamos sentir en la vida. Trabajo como recepcionista en un edificio comercial en Michoacán y mi turno nocturno siempre ha sido tranquilo, casi monótono. Las luces son tenues y la rutina es simple. Recibo entregas, atiendo llamadas y superviso las cámaras. Al principio, pensé que nunca vería nada extraño aquí. Pero después de algunas semanas, noté un detalle que empezó a incomodarme. Cada noche, alrededor de las 2 a.m., una figura atraviesa el estacionamiento. No es alguien común, al menos no como uno esperaría. Camina despacio, sin prisa, casi flotando sobre el suelo, y no mira a los lados. Observé varias veces por las cámaras, tratando de entender si era solo algún residente o empleado retrasado. Pero no parecía. No lleva nada, no saluda a nadie, no muestra ninguna reacción, y siempre desaparece detrás de una de las columnas del estacionamiento, como si dejara de existir. Al principio, pensé que podría ser una especie de broma de alguien que conociera el edificio. Pero después de 5 noches seguidas viendo lo mismo, entendí que no era coincidencia. Anoté horarios, fechas y detalles de su apariencia. Ropa oscura, cabello corto y postura extraña, rígida. Aunque no lograba ver bien su rostro, algo en su manera de caminar me inquietaba. Una noche, hablé con el guardia nocturno sobre lo que había visto. Se rió y dijo que estaba imaginando cosas, pero al siguiente turno aceptó vigilarlo. Cuando intentó seguir al hombre, lo que sucedió me hizo congelarme. La imagen se trabó durante 3 segundos, y cuando volvió, el hombre simplemente ya no estaba. Ni detrás de la columna, ni en las cámaras cercanas. Desapareció. Desde entonces, no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que se acerca a las 2 a.m. Mi trabajo se volvió una mezcla de fascinación y miedo. Cada noche reviso las cámaras antes de hacer cualquier tarea. Es extraño cómo una presencia tan simple puede resultar tan perturbadora. He intentado racionalizarlo, tal vez un reflejo, alguien corriendo por el edificio vacío, pero nada explica su desaparición repentina. Algunas veces noté que no cruza solo una vez. Da la impresión de recorrer un trayecto exacto, casi ritualístico. Lo miro y me pregunto si está perdido o si hace eso por alguna razón que no entiendo. El silencio del edificio amplifica todo. El sonido de sus pasos parece resonar aunque las cámaras no capten audio. Es incómodo y al mismo tiempo imposible de ignorar. Empecé a grabar todo, capturando imágenes y horarios exactos. Mostré las grabaciones a algunos compañeros y, claro, nadie creyó del todo. Algunos se rieron, otros dijeron que no me preocupara, pero quienes monitorean las cámaras conmigo saben que algo no encaja. Cada noche, la figura aparece, atraviesa el estacionamiento de la misma manera y desaparece sin dejar rastro. Es como si el edificio guardara un secreto que no quiere revelar. Una vez intenté hablar con él, aunque sabía que no tendría sentido. Me quedé frente a la pantalla, imaginando si podría responderme de alguna forma. Nada pasó. No se giró, no aceleró el paso, nada, solo cruzó la escena con la misma calma extraña. Me quedé quieta, observando, y noté que mi corazón latía acelerado. Una mezcla de curiosidad y miedo se apoderó de mí. El guardia intentó abordarlo otra noche. Caminó por el estacionamiento, pero la imagen se trabó de nuevo durante 3 segundos, y cuando volvió, el hombre había desaparecido. Eso me hizo pensar en varias posibilidades. Algún fallo de cámara, alguien muy rápido, algo que mi mente no podía explicar. Pero ninguna encajaba del todo, y eso me asustaba más. Empecé a evitar mirar el reloj cuando se acercan las 2 a.m., pero por más que intentara ignorarlo, la sensación de que aparecería era inevitable. Incluso durante el día, revisaba mentalmente las grabaciones de las noches anteriores,
buscando algún patrón, algún detalle que se me hubiera escapado. Y cada vez que creía haberlo entendido, recordaba su desaparición repentina y el miedo volvía. Una noche, me quedé sola en el edificio hasta más tarde, esperando que apareciera. Mi turno estaba por terminar, y sentí ese frío familiar recorrer mi espalda cuando el reloj marcó las 2 a.m. Miré las cámaras y allí estaba, atravesando el estacionamiento exactamente como siempre. Mi cuerpo se congeló, y por unos segundos solo pude respirar despacio, intentando no hacer ruido. En ese momento, noté algo extraño. Parecía que me miraba, de alguna manera, a través de la cámara. No sé si era mi mente jugando trucos, pero sentí que sabía que lo estaba observando. Mi mano tembló mientras sostenía el control de las cámaras y casi derramó la taza de café que tenía a mi lado. Intenté convencerme de que no era nada, pero la sensación persistió. Empecé a notar pequeños cambios. A veces, objetos cerca de la columna donde desaparecía parecían ligeramente movidos. No era nada imposible de explicar, pero me puso nerviosa. Parecía que dejaba un rastro invisible, algo que solo percibía al revisar las grabaciones con atención. Esto me hizo pensar que no solo atravesaba el lugar, sino que quizás marcaba algo. Una vez, durante mi turno, escuché pasos leves en el pasillo cerca del estacionamiento. Miré por las cámaras y no vi a nadie más que él, que ya había desaparecido detrás de la columna. Por un momento pensé en salir a ver si era algún empleado perdido, pero algo dentro de mí me detuvo. El instinto de supervivencia fue más fuerte. Estando en la sala de monitoreo, estaba segura, pero sentía el peligro más cerca que nunca. Comencé a anotar cada detalle, cada gesto, cada horario, y noté que había una regularidad que no podía ser coincidencia. Nunca cambia su camino, nunca corre, nunca se distrae. Es como si formara parte del edificio o estuviera atado a una rutina que no puedo comprender. A veces pienso que estoy obsesionándome, pero la extrañeza de su presencia no me permite relajarme. Algunas personas empezaron a comentar que habían sentido algo extraño al pasar por el estacionamiento de noche. Unos decían que sintieron escalofríos, pero nadie lo vio completo. Esto solo reforzó mi sensación de que lo que veía en las cámaras era real, y no un truco de luces o producto de mi imaginación, pero al mismo tiempo, nadie creía del todo, y eso me hacía sentir aislada. Llegué a investigar sobre fenómenos extraños en Michoacán, buscando alguna explicación lógica. Nada encajaba. Nada explicaba a alguien cruzando el estacionamiento todas las noches y desapareciendo sin rastro. Incluso al leer historias de personas que reportaron apariciones o figuras extrañas, nada coincidía con lo que yo veía. Era único, desconcertante y demasiado real para ignorarlo. Una noche intenté grabar con el celular directamente de la pantalla de las cámaras, pensando que tendría algún registro fuera del sistema. Al revisar la grabación, vi que durante los 3 segundos en que la imagen se trababa, aparecía una mancha oscura, casi humana, pero imposible de identificar. Mis manos temblaron al darme cuenta. No sabía si era el hombre, un reflejo o algo que la cámara no captaba bien. Empecé a evitar el estacionamiento, aunque supiera que no había nadie allí. Solo mirar por las cámaras me inquietaba. La sensación de ser observada, aunque a distancia, era incómoda y difícil de describir. A veces pienso en contarle a alguien de afuera, pero temo que crean que exagero o que estoy perdiendo la cabeza. La duda sobre mi cordura comenzó a molestarme. Lo más extraño es que nunca me atacó, nunca hizo nada directamente, pero su presencia genera un miedo casi físico, como si el aire alrededor se volviera más pesado. Es como si cada noche repitiera el mismo acto solo para que yo lo notara, solo para que sintiera. Y eso me mantiene atrapada en esta rutina de observar y registrar. Algo en ese hombre me mantiene vigilante y alerta cada noche. La noche siguiente, el guardia quiso revisar conmigo las grabaciones anteriores.
Aún creía que todo era un fallo del sistema, pero aceptó observar. Cuando llegó la hora, nos quedamos en silencio, esperando, y entonces apareció de nuevo, igual que siempre. Pero esta vez, el guardia notó algo que yo no había percibido. Parecía estar un poco más cerca de la cámara que en las noches anteriores, como si, poco a poco, se estuviera acercando. Eso me puso aún más nerviosa. En las grabaciones antiguas mantenía siempre la misma distancia, pero en las recientes se podía ver claramente que ocupaba más espacio en la pantalla. Casi como si supiera que lo estábamos observando y se acercara cada noche. El guardia palideció y ya no quiso comentar más al respecto. Al día siguiente pidió traslado a un turno matutino. Seguí sola, intentando mantener la calma, pero algo en mí cambió. No podía dejar de pensar en lo que ocurriría si se acercara demasiado. Comencé a cubrir parte de la pantalla con un papel para no ver completamente el momento en que aparecía. Aún así, podía sentirlo. Era una sensación difícil de describir, como si el aire se volviera denso y el tiempo se detuviera unos segundos. Hace 3 días, la imagen se trabó otra vez, pero esta vez no volvió. Me quedé mirando la pantalla negra, esperando que la señal regresara. Cuando finalmente las cámaras se restablecieron, vi algo que me dejó sin aliento. El hombre ya no estaba en el estacionamiento. Estaba parado frente a la puerta de entrada del edificio, donde antes no había cámaras. Desde entonces, evito mirar las pantallas cuando se acerca a las 2 a.m. Anoche, dejé el monitor encendido, pero giré la silla hacia atrás. Aún así, escuché un chasquido en el vidrio de la recepción, como si alguien hubiera tocado con la mano. El reloj marcaba las 2:01 a.m. No tuve valor de mirar. Me quedé inmóvil hasta que el sonido desapareció. Hoy, al llegar a mi turno, noté una marca de palma en el vidrio, oscura, casi humana. El problema es que el vidrio está del lado interior. Desde aquella noche en que el hombre apareció frente a la puerta, empecé a notar cambios sutiles dentro del edificio. Pequeños objetos parecían fuera de lugar, carpetas movidas, la luz del pasillo parpadeando por unos segundos que nadie más parecía notar. No sé si era producto de mi mente o algo que él realmente causaba, pero cada detalle aumentaba mi ansiedad. Una madrugada decidí registrar todo de manera más sistemática. Coloqué una pequeña grabadora de audio cerca del estacionamiento y configuré la cámara para capturar cada segundo. Cuando revisé la grabación, escuché pasos suaves acercándose a la puerta, aunque no había nadie visible en la pantalla. Era el mismo sonido que sentía todas las noches, pero que antes solo podía imaginar. En esa misma grabación percibí un susurro bajo, casi inaudible, como si alguien pronunciara palabras que no lograba entender. Mi cuerpo tembló al escucharlo. No había viento, ni ningún aparato cerca que pudiera haber producido ese sonido. Por primera vez, sentí que no era solo una figura extraña, sino algo que quizá intentaba comunicarse de alguna forma. En los días siguientes, comencé a evitar cualquier contacto visual con la entrada del estacionamiento. Incluso sentada en la sala de monitoreo, apartaba la mirada cada vez que sentía esa sensación de ser observada. Era frustrante. Necesitaba trabajar, debía estar allí, pero el miedo ya formaba parte de cada uno de mis movimientos. Cada noche se convertía en una prueba de resistencia silenciosa. Una mañana encontré un detalle perturbador. La puerta de entrada tenía pequeñas marcas, arañazos que antes no estaban allí. No pude explicar cómo habían aparecido, y nadie más había pasado por el lugar. Fue suficiente para convencerme de que él había estado allí físicamente, aunque nunca lo hubiera visto fuera de las cámaras. Hoy sigo trabajando en el turno nocturno, manteniendo la rutina de observar las cámaras, registrar cada detalle e intentar entender lo que está ocurriendo. Pero he aprendido a convivir con su presencia sin saber exactamente quién o qué es. No ha habido contacto directo, ni ataque,
solo esa vigilancia silenciosa que convierte mi trabajo en algo inquietante. Aún no sé si algún día descubriré la verdad, y quizá sea mejor así.